Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos todas las semanas, donde compartimos distintas cosas que pasan en el mundo. Y ustedes saben, todos sabemos, el mundo entero sabe lo que está pasando hoy día y uno no puede estar ajeno a esto tan terrible que está pasando. Ustedes saben que estamos en medio todavía de una pandemia, de una crisis donde el virus mató y mata a tanta gente. Y como si esto fuera poco, a un gobierno dictador, a un gobierno que creo yo que perdió la noción de lo que está haciendo, como es el gobierno de Rusia, se le ocurre invadir un país más pequeño como Ucrania. Desde hace 8 días estamos todos con las noticias permanentemente por esta invasión que no entendemos, porque realmente es muy difícil entender que a alguien, que a una potencia como es Rusia, como fue hasta ahora, se le ocurra, en medio de una pandemia que todavía no terminó y todavía tenemos consecuencias y víctimas, se le ocurra invadir un país vecino de ellos, un país donde no tenían armas o tenían muy pocas, un país donde la gente no está preparada para pelear. Pero en esta época del siglo XXI, nadie, creo yo, piensa en una guerra. Nadie quiere una guerra, porque las guerras ahora son económicas. Ya se acabó la guerra con armas. O esto es a propósito para vender armas, o necesitaban ganar más dinero porque les fue poco todo lo que ganaron con las vacunas, con la pandemia, con el virus. Y claro, necesitan algo más por las ambiciones desmedidas y necesitan vender armas. Y entonces invaden lo que piensan que pueden invadir, lo que les gusta y lo que les viene en el momento. Y por otro lado vemos Ucrania, que está gobernada por una maravilla de político, que no es político porque ustedes saben que Zelensky, el presidente de Ucrania, era actor y cansado, como muchos de nosotros, de los políticos, que solamente están en los gobiernos para robar y para llenarse los bolsillos, decidió postularse para las elecciones y salió electo presidente de Ucrania con el 70% de aprobación. O sea, el pueblo también estaba cansado de los presidentes y de los políticos y elige a un presidente que hoy vemos que, aunque es un país pequeño a comparación de Rusia, tiene toda la fuerza de defender la nación, de defender su país. El pueblo de Ucrania está entregando todo, está dando todo, está dando hasta sus hijos, pero realmente nos damos cuenta lo que es el nacionalismo, lo que es defender los derechos humanos. Y claro, el pueblo de Ucrania se queda ahí peleando, el presidente se queda ahí peleando y no manda a los otros, se queda ahí como todos, como los que corresponde, con las garras que corresponde a un político que no es político. Y nos damos cuenta de que Rusia, la gran potencia, el gran poderoso, en este momento es detestado por el mundo, porque el mundo entero, la Comunidad Europea, Estados Unidos, países de Asia, todos en contra de Rusia, pero no en contra del pueblo, porque el pueblo muchas veces no tiene nada que ver, porque el mismo pueblo está haciendo manifestaciones diciendo que no quieren guerra, en contra de un gobierno
que perdió los estribos y se le ocurrió tomar por la fuerza. Entonces, todas las sanciones que le están poniendo son pocas. Porque esta guerra, que vemos que está todos los días, esta guerra, esta gente que está muriendo, incluso los soldados rusos que están yendo ahí y no tenían instrucción, y muchos son soldados jóvenes y que no tienen nada que ver, pero una persona desquiciada los manda a pelear. Bueno, esta guerra no tenía que existir. Estamos en época, el mundo necesita paz. Se terminaron las guerras con armas, pero hay gente que no lo entiende y quiere entrar a la fuerza, quiere arrebatar lo que no le corresponde. Yo pido a Dios y pido a todos ustedes que me acompañan, que roguemos mucho a Dios para que esto se termine, porque realmente esto se tiene que terminar y un país pequeño como Ucrania tiene que salir victorioso. Ya es mucho lo que está derramando, ya es muchas pérdidas como para no salir victorioso. Mis votos, mis ruegos a Dios por todo el pueblo de Ucrania, por Zelensky también, que está conduciendo a los ucranianos de una manera maravillosa. Y creo que del gobierno de Rusia, además de todos los países, de Estados Unidos y de todos los países, Dios se tiene que encargar con justicia. Esto es todo. Los quiero mucho y necesitamos paz en nuestros corazones. Este besito es para ustedes.